Bueno, esta vez vamos a hablar sobre escalas. Sabemos que existen las escalas gráficas y las escalas numéricas. En esta ocasión vamos a hablar solamente de escalas numéricas. Y tenemos que tener este principio siempre en mente. Todas las escalas están en centímetros, ¿sale? Eso siempre hay que recordarlo. Porque vamos a trabajar precisamente cómo poder medir distancias gracias a las escalas. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí algunos ejemplos, precisamente, valga la redundancia, de escalas. La primera escala que voy a manejar es la de 1 a 148 millones. Si todas las escalas están en centímetros, quiere decir que en esta escala un centímetro es igual a 148 millones de centímetros. Tengo otro segundo ejemplo, ¿sí? Escala 1 a 23 millones, que quiere decir, partiendo de nuestro principio, todas las escalas están en centímetros, que un centímetro en esta escala es igual a 23 millones de centímetros. Siguiendo esa lógica, con el siguiente ejemplo, que es la escala 1 a 7 millones, quiere decir entonces que un centímetro es igual a 7 millones de centímetros. Un ejemplo más, escala 1 a 950 mil, un centímetro igual a 950 mil centímetros. En la escala 1 a 30 mil, un centímetro será igual a 30 mil centímetros. Y por último tenemos este ejemplo, en la escala 1 a 6000, un centímetro es igual a 6000, a 6000 centímetros. Ok, entonces, bueno, pero esto obviamente pues no me ayuda porque yo no ocupo en la realidad centímetros. Si yo les digo que la tienda más cercana está aproximadamente a 25,000 centímetros, pues obviamente no es un ejemplo que pueda quedar claro. O si les digo que el supermercado más cercano está a 4,400,000 centímetros, pues eso tampoco es muy claro, porque en la realidad ocupamos metros o kilómetros, perdón, no centímetros. Entonces, vamos a transformar los centímetros a kilómetros. Yo voy a ocupar esta pequeña tabla porque pues a veces es medio complicado estar multiplicando, dividirlo entre 10,000, dividirlo entre 1000, dividirlo entre 1,000,000, pues son muchos ceros, nos hacemos bolas, entonces esta tablita nos va a ayudar mucho más para hacer la conversión de centímetros, que es la unidad que tenemos en las escalas, a metros o kilómetros. Por ejemplo, en el primer caso, ¿sí? Yo aquí tengo mi tabla, voy a partir de la unidad del sistema métrico decimal, la unidad que es el metro. Las unidades más pequeñas son el decímetro, el centímetro y el milímetro. En este caso, como todas las escalas están en centímetros, los milímetros no los voy a ocupar. Y en el sistema métrico, las mediciones o las medidas más grandes son el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Entonces, yo voy a acomodar mis escalas que están aquí de centímetros. Parto, recuerden que después de todo número entero hay un punto decimal imaginario. Entonces parto del primer cero, que sería 1, porque todas las escalas están en centímetros, 2, 3, 4, 5, 6 ceros que tiene el 148 millones, más los 148 que tengo ahí. Entonces, ¿qué hago? Como aquí hay un punto decimal imaginario, pues simplemente lo recorro 1, 2, 3, 4 y 5 lugares. Y entonces, estos 148 millones de centímetros se convierten en 1480 kilómetros. Así de sencillo, sin dividir, multiplicar, usa la regla de 3. Y aquí entonces anoto 1480 kilómetros. En esta escala 1 a 148 millones, un centímetro es igual a 1480 kilómetros. Hago lo mismo con el siguiente ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23 millones de centímetros.
recorro el punto decimal 1, 2, 3, 4, 5 lugares y entonces tengo que 23 millones de centímetros son igual a 230 kilómetros. Regreso a mi hoja original y entonces en cualquier mapa 1 a 23 millones, un centímetro es igual a 230 kilómetros. Siguiente ejemplo. Tengo la escala 1 a 7 millones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 millones de centímetros son igual a 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Y entonces un centímetro en esta escala es igual a 70 kilómetros. En el siguiente ejemplo, tengo la escala 1 a 950,000, 1, 2, 3, 4, el 5 y el 9, 950,000 centímetros. Los paso a kilómetros y entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Y entonces quiere decir que en una escala 1 a 950,000, un centímetro es igual a 9.5 kilómetros. Aquí después del punto, si tengo un número entero, bueno, mayor a 0, perdón, ¿sí? Obviamente tengo que dejarlo, no puedo quitarlo porque ¿sí? No es como los ceros que sí podemos eliminarlos de este lado. Siguiente ejemplo, tengo una escala 1 a 30,000, 1, 2, 3, 4 ceros y el 3, 30,000 centímetros. Recorro mi punto 5 lugares y entonces me da que un centímetro es igual a 0.3 kilómetros. Entonces aquí le pongo que un centímetro es igual a 0.3 kilómetros. Pero con esta medida podemos correr el riesgo de pues confundirnos. Entonces lo que hacemos es pasarlo a metros. Para pasarlo a metros lo que tendría que hacer es 1, 2, 3, 4. Y entonces solamente para pasar de centímetros a metros recorro 1, 2 lugares y tengo entonces que en esta escala 1 a 30,000 un centímetro es igual a 300 metros. Lo pongo aquí, que es obviamente equivalente. Un centímetro es igual a 300 metros. Último ejemplo que va a ser muy parecido a este porque pues no vamos a ocupar ya kilómetros porque la escala es más pequeña. Entonces tengo que la escala es 1 a 6,000, donde un centímetro es igual a 6,000, perdón, un centímetro es igual a 6,000 centímetros. Entonces lo que hago es recorrer 1 y 2 lugares nada más, ¿sí? Porque es pequeña. Y entonces me queda que en esta escala 1 a 6,000, un centímetro es igual a 60 metros. Y entonces lo apunto directamente aquí. Un centímetro igual a 60 metros. Y entonces ya tengo todas mis escalas de conversión que no tuve que dividir, no tuve que multiplicar o hacer una regla de 3 o todas las cuestiones matemáticas. Solamente ocupé esta pequeña tablita del sistema métrico decimal. Ahora, como pueden ver en la parte de abajo, tengo ya mi fórmula para medir o para encontrar, perdón, una distancia real de acuerdo a las escalas. ¿Qué voy a necesitar para encontrar la distancia real? Bueno, pues la distancia en el mapa y la multiplico por la escala de dicho mapa. Esta fórmula la podemos poner dr, que sería distancia real, distancia en el mapa de m y e de escala, ¿sale? Para que sea mucho más fácil de escribir y no estar poniendo todas las palabras. Distancia real es igual a distancia en el mapa por la escala. Y aquí yo ya tengo preparado un mapa, porque el tiempo en televisión es caro. Entonces yo ya tengo mi mapa preparado con distancias diferentes de aquí de nuestro país. Y también tengo algunos ejercicios que ya fui preparando. Este mapa no se alcanza a ver, pero aquí tiene una escala de 1 a 15 millones. Aquí no lo está indicando. Entonces quiere decir que voy a trabajar este mapa con una escala 1 a 15 millones. Aquí ya lo tengo más o menos preparado. Permítanme para que no se confunda.
Tengo entonces que este mapa de México tiene una escala de 1 a 15 millones, donde un centímetro es igual a 15 millones de centímetros. Como yo ya sé que tengo que recorrer 5 lugares el punto decimal, 1, 2, 3, 4 y 5, para pasar de centímetros a kilómetros, entonces sé que un centímetro es igual a 150 kilómetros, que quiere decir que cada centímetro que yo mida en este mapa va a ser igual a 150 kilómetros. Entonces vamos a trabajar con nuestra fórmula. Distancia real es igual a distancia en el mapa por la escala. Yo aquí tengo la primera medida. Mi primera medida, ¿sí?, es de Baja California, perdón, de Mexicali, Baja California a La Paz. Aquí al parecer exactamente son 7.1 centímetros. Entonces yo ya medí mi distancia en el mapa. Distancia en el mapa es igual a 7.1 centímetros por la escala 150 kilómetros. Entonces, en lugar de poner escala, voy a poner de una vez el 150 kilómetros. Entonces, rápidamente, con la magia de la televisión, voy a ocupar calculadora porque, como les digo, el tiempo en televisión es caro. 7.1 por 150 es igual a 1065 kilómetros. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que si yo viajo de manera directa desde Mexicali a La Paz, voy a recorrer 1065 kilómetros aproximadamente. Vamos con el segundo ejercicio. De Chilpancingo, Guerrero a Chetumal, Quintana Roo. Aquí tengo mi número 2, aquí está Chilpancingo, Chetumal. Tomo mi regla y mido aproximadamente 8 centímetros. Entonces, la distancia en el mapa es de 8 centímetros por la escala 150 kilómetros. Y entonces vuelvo a hacer lo mismo, solamente es una multiplicación. 8 por 150 es igual a 1200. 1200 kilómetros separan a Chilpancingo en Guerrero de manera recta de Chetumal, Quintana Roo. ¿Ok? Seguimos con el tercer ejemplo. Vuelvo a ver Mexicali, Baja California, Mérida, Yucatán, que es la distancia más larga que tengo aquí señalada. Aquí está Mexicali en el 0. Acomodo Mérida, Yucatán y son aproximadamente 19.2 centímetros, lo que marca mi regla. Entonces la distancia real va a ser igual a la distancia en el mapa, 19.2 centímetros por la escala, que es igual a 150 kilómetros. Multiplico 19.2 por 150 y me da 2880. 2880 kilómetros. Quiere decir que desde la ciudad que está en casi la frontera con Estados Unidos hasta Mérida, Yucatán, habremos recorrido de manera directa una distancia de 2880 kilómetros. Vamos con los últimos dos. De Querétaro a la Ciudad de México es una distancia pequeña. Aquí está Querétaro, Ciudad de México. Tomo mi regla, mido la distancia que hay entre las dos ciudades y me da aproximadamente 1.2 centímetros. Entonces, la distancia real va a ser igual a la distancia en el mapa, 1.2 centímetros, por la escala, que es igual a 150. Tomo nuevamente, para más rápido, mi calculadora y son 180. El resultado es 180 kilómetros. La distancia que hay de la Ciudad de la Constitución hasta la Ciudad de México son 180 kilómetros en línea recta. Recuerden, todas estas distancias las estamos midiendo en línea recta. Vamos con la última, que es de Hermosillo, Sonora a Jalapa, Veracruz. Hermosillo, Sonora, aquí está, y Jalapa está de este lado. Son aproximadamente 11.9 centímetros. Entonces,
La distancia real entre Hermosillo y Jalapa será igual a la distancia en el mapa por la escala. Sustituimos. Distancia real es igual a... Y ya se me olvidó, perdón. Déjenme volverlo a medir para que no haya problemas. 11.9. 11.9 centímetros por 150 kilómetros. Me faltaron unos kilómetros. Distancia real entre estas dos ciudades es igual a la multiplicación de ambos. Entonces, 11.9 por 150 es igual a 1785 kilómetros. En línea recta recorreremos esta distancia desde Hermosillo, Sonora hasta Jalapa, Veracruz, 1785 kilómetros. Esto obviamente solo resulta en mi mapa, ¿sí?, de México, que es de escala 1 a 150 millones. Cuando ustedes quieran trabajar cualquier otra escala, con cualquiera de estas, pues lo único que hay que hacer es lo mismo. Medimos la distancia en el papel o en el mapa y lo multiplicamos por la escala que estemos manejando. Entonces, es así como en un pequeño ejercicio podemos medir distancias reales en un mapa gracias a la escala. Es todo, muchas gracias, hasta luego.